Ekler forma parte de nuestra memoria y de nuestra identidad como DJs y como profesionales del audio, y merece por derecho propio que su nombre esté inscrito en letras de oro en la historia de la tecnología. Mi nombre es Enrique Casimiro. En el año 1970, había una tienda en Barcelona, en la Rambla de Cataluña, se llamaba Aixelà, que estaba especializada en la venta de discos, de sonido hi-fi, de aparatos hi-fi, y también de fotografía y de grabación, que en aquellos momentos era el Super 8, las famosas películas Super 8. Y no existía ningún artilugio, ningún aparato, en aquel momento que tuviera, digamos, la posibilidad de poder entrar música y poder entrar voz. Entonces, bueno, nos pidieron a ver si podíamos hacer esto, y ahí nació en el año 71 el mezclador A4, un mezclador de 4 canales, simple, con 2 entradas de fono, con su curva RIA para que pudieran poner tocadiscos, una entrada de micrófono y una entrada para cinta, digamos, para poder poner grabaciones que venían de las cintas. Yo me llamo Ramón Argusma Ramón y soy el fundador de Ekler, o el primer, más que fundador, el primero, Ekler de electrónica, porque fue o inventó, o se le ocurrió a mi hermano y a un amigo suyo que aún vive. Mi hermano murió, porque Ekler quiere decir rayo relámpago en francés. Y buscando el diccionario, que sonaba muy bien, porque relámpago eran las fotografías, bueno, el proyector era como un rayo, y cosa eléctrica y relámpago. Y quedé bien, Ekler electrónica, tenía la cosa de tener 2 Es, Ekler electrónica. Y cuando vine de la MIBI, ya habían pensado esto. ¿Qué habéis pensado? Ekler, fantástico. Entonces, la situación de los aparatos, empezamos por esto, los tocadiscos, y después de los tocadiscos ya empezamos a hacer un prototipo y una fabricación de amplificadores. Y después de los amplificadores ya empezamos con los mezcladores. Y hicimos 3 o 4 modelos que están aquí. Y bueno, y aquello tuvo bastante éxito porque era la época que se instalaban muchas discotecas. Debido al gran éxito que estaba teniendo el mezclador A4, sobre todo ya no solamente para grabar películas de personas físicas en casa, sino también para ya los primeros clubs que salían en España, bueno, vimos que lo que llamamos pinchadiscos en aquel entonces, que ponían la música en las discotecas, pues necesitaban más cosas que las que tenía este producto. Entonces, bueno, hicimos un estudio de ello y así nació este mezclador, que denominamos AC4. La C viene de controles de tono, porque la A4 no los tenía. Entonces, bueno, características ya distintivas de este producto, pues fueron que tenía un tal cover, es decir, tenía un tal cover en la entrada de micrófono que permitía con un botón pues bajar el nivel de música para poder realzar la voz, por ejemplo, si el DJ quería hablar o lo que sea, ¿no? Tenía sus 2 entradas de fono igualmente, la entrada de cinta y la entrada de micrófono. Parte de esto tenía su monitor de auriculares,
lo que hoy día llamamos el PFL, con unos interruptores que permitían poner, digamos, de los 4 canales lo que se quería escuchar en el monitor. De esta manera, como los pinchadiscos ya empezaban a trabajar con 2 tocadiscos, podían preparar la segunda canción solamente pulsando aquí, escuchando por los cascos qué es lo que iban a poner. Además, entonces también intentaban que el ritmo del tocadiscos 1 se uniera al ritmo del tocadiscos 2. Esto ya fue, bueno, habían variadores de velocidad en los tocadiscos y lo permitía esto. Este producto además, pues bueno, pidieron controles de tono en bajos y agudos para poder realzar más las frecuencias graves, sobre todo con la música de baile. Y bueno, básicamente, pues además le incorporamos un boometer para que no saturara las entradas y las salidas del amplificador posterior. Coneixement. Innovació tecnològica. L'eix vertebrador de la nostra estratègia d'innovació l'hem basat en unes continuades inversions en recerca i desenvolupament per obtenir productes de tecnologia electrònica pròpia. Eclair opera en un mercat molt difícil on competeixen bàsicament empreses americanes i també d'Anglaterra, Alemanya i Japó. En actuar de forma diferent als seus competidors i desenvolupar amplificadors amb tecnologia MOSFET de commutació en lloc de la bipolar convencional, ha aconseguit productes que els ha permès adreçar-se a un nínxol de mercat molt exigent a nivell mundial. Actualment, Eclair exporta el 75% de la seva producció. Premi a la innovació tecnològica a l'empresa Eclair Societat Anònima. Recull el premi el senyor Enric Casimiro i Gibert, director general. Mi nombre es Ramón Lacruz y yo hace unos cuantos añitos ya que entré en Eclair, fue en el 74 y yo tenía 16 años, entré, nada, empezaba con la electrónica, me encantaba la música y empecé a montar pues lo que se montaba en aquel momento en lo que era Eclair, que estábamos en la calle, estábamos cerca de Muntaner, aquí en Barcelona, ¿no? En unos bajos. Y nada, pues allí empecé montando comparatos. También montábamos órganos de luces psicodélicas, que esto fue también algo muy... O sea, tanto el comparator, que nadie fabricaba comparatos, era un producto único en el mundo entero. O sea, un comparador de equipos estuvo, en aquel momento fue una bomba. Después fabricamos órganos de luces psicodélicas también, que fuimos de los primeros fabricantes a nivel mundial de tener un órgano de luces psicodélicas con válvulas, el primero, me acuerdo. Y después ya el tema mezcladores, que empezábamos, eran unos mezcladores pequeñitos, nada, muy simple, pero ya empezamos. Me llamo Josep María Sanz, empecé a trabajar en Eclair en 1966 y estuve hasta el 2009. Cuando yo entré en Eclair era muy pequeñito y luego cambiamos a un local un poco más grande en la calle Verdi, luego también se nos quedó pequeño, fuimos a la calle Pérez Galdós y finalmente acabamos aquí en la calle Motors. Como dice el ministro, Bueno, Eclair fue un poco pionero en los mezcladores DJ aquí en España, entonces empezamos a fabricar productos con la marca Eclair. Se puso de moda tener en las discotecas que las luces pues, no fueran unas luces fijas, sino que fueran destellando y tal, y entonces hicimos un producto que tenía 3 canales, dividíamos las frecuencias en graves, medios y agudos, y de cada frecuencia excitábamos unos triacs que hacían encender unas luces de colores. Entonces poníamos para las graves poníamos el rojo, para los medios poníamos verde y para agudos poníamos azul. Y entonces con eso pues el aparato llevaba una pantalla con 3 bombillitas, una de cada color, y en la pantalla te salía toda la mezcla de colores.
Bueno, fue una cosa que estuvo bien mientras duró también. Y en ese año, además, hubo la película El Saturday Night Fever, que es de los Bee Gees, que esto fue una bomba en todo el mundo porque fue cuando eclosionó el mercado discoteca. Automáticamente se pusieron de moda las discotecas, todo el mundo quería abrir discotecas y fue algo muy bestia. Entonces, claro, nosotros estábamos posicionados, ya teníamos los mezcladores. En ese momento, digamos que veníamos del A4 a C4 y entonces ya pasábamos a una línea ya mucho más profesional. Y entonces, bueno, pues el Max 6.2 fue un mezclador que nos ponía a otro nivel, ¿no? Desde sus inicios, Eckler, ¿no?, ha tenido una constante, esto nos viene del fundador, ¿no?, Ramón Arús, que nos imprimió a todos esa parte de la calidad. Pero nos posicionamos ya al cabo de 3 años o 4, ya éramos de las 3 marcas más reconocidas a nivel mundial como mezcladores para DJs. De la selección del año 1988, la selección de productos presentados a este premio, había varias secciones. Entonces, la sección de electrónica nos seleccionaron nuestro mezclador, el Max 6.2E. Entonces, bueno, pues a mí lo que nosotros exponíamos aquí en Sonimac en aquel momento era la feria en Europa, referencia del mercado DJ, o sea, venía de toda Europa, los fabricantes se exponían en Barcelona, y en esa feria, pues yo encontré, allí, pues bueno, eso, paseando por los pabellones, a un chaval que bailaba breakdance, así dando vueltas, un chaval muy joven y tal. Hablé con él y era DJ. Y entonces dije, ven, y me lo traje al stand, vio los productos y digo, oye, si te sponsorizábamos, dices, sí. Y entonces este era Mike Platinas. Y entonces desde ese momento Mike Platinas siempre ha estado con nosotros, nos ha ayudado al diseño, pero también nos ha ayudado a la promoción. Vamos a explicar de una forma sintetizada, rápida, resumida, la sección de sampler del nuevo mezclador Eckler Max 50S. Este sampler es una memoria digital de 8 segundos en la cual podemos almacenar trocitos de música o de voz, cualquier tipo de sonido. Pueden estos 8 segundos estar divididos o bien en un banco de 8 segundos o 2 bancos de 4 o, la forma en que vamos a hacer la demo dentro de unos instantes, 4 bancos de 2 segundos cada uno de ellos de sonido. Soy Mike Platinas, creador del Max Mix, introductor del Megamix en España, campeón de España de DJs y finalista en 2 campeonatos del mundo. Mi relación con Eckler comenzó cuando yo era bastante jovencito, mucho antes de editar discos, mucho antes de los campeonatos. Era casi un chaval. Ramón Lacruz me descubrió así un día en un Sonimac. Y con el tiempo, mi friquismo, esa intensidad con la que yo vivo todo lo relacionado con el audio, la música, la tecnología, esa pasión, esa intensidad, pues que ellos captaron, Ramón captó y toda la gente de Eckler captó en su momento, me llevaron, como digo, a hacer discos, etcétera, y además me llevaron a convertirme en demostrador de la marca Eckler para todo el mundo, en un montón de ferias, de eventos internacionales. Me harté de viajar por el mundo con Eckler. No vi mucho mundo, muchos aeropuertos, muchos restaurantes, muchos hoteles y muchas ferias. Pero bueno, fue una época fantástica de mi vida que recuerdo con mucho cariño y con mucho agradecimiento. Pero hay algo que quiero destacar muy en especial. Esto que estáis viendo aquí es la fantástica Eckler Sklat 10. Con este mezclador, y luego con muchos otros de marca Eckler, con este en concreto, grabé el que probablemente fue el disco, el Megamix, que hizo clic en las mentes de millones de personas en España
y también en el extranjero, el Max Mix 2. Max Mix 2. Y recuerdo que lo hice solamente con una Sclat 10, 2 platos giradiscos Technics, pedí 2 ecualizadores, que recuerdo que Sans me dijo, ¿pero para qué quieres tú 2 ecualizadores? Dije, porque quiero insertarlos, porque una característica que tenía la Sclat 10, que es fantástica, en su momento histórico esto era algo muy raro, en una mesa de esta gama, es que podías insertar un ecualizador, o lo que quisieras, en cada canal, por separado. Y eso me permitía tener un control muy exacto de la ecualización de cada canción. ¿Y para qué esto? Bueno, para que todo sonara lo más regular posible, lo más compacto y para que las mezclas y el sonido fuera muy fluido. Y esa es una pequeña parte, o quizás no tan pequeña, de la magia y de la gracia del Max Mix 2. Fuimos creciendo y ya poco a poco, bueno, pues esta empresita que era nada, era unos bajos de un piso, se transformó en una fábrica en la cual estábamos haciendo un producto muy tecnológicamente grande, pero que nos faltaba el mercado, ¿no? ¿Qué hacíamos para vender esto? Y cuando llegué a esas tiendas electrónicas, yo venía con mis mezcladores y decían, no, esto no lo queremos. Y digo, ¿por qué? Dice, no, ¿quién pide mezcladores ahora, ¿no? Y yo les decía, mira, hacemos una prueba, yo te dejo una, pon un plato en un lado y otro plato en el otro, ¿eh? Un tocadiscos, que entonces eran tocadiscos, y empieza a ver chavales jóvenes que esto les gusta, probar, ¿no? Y así empezaron a comprarla, y pam, las tiendas empezaron a tener un set, cada vez habían unos sets más grandes, y eso ya empezó a moverse, y vimos que aquí había un mercado, y nos gustaba porque éramos también, aquí en España éramos los primeros que lanzábamos algo así. Eclair en ese momento creció muchísimo. A nivel internacional, pues conseguimos una distribución en todo el mundo. O sea, teníamos en Asia, funcionó muy bien, teníamos distribuidores por toda Asia. Yo me acuerdo de las primeras ferias en Pekín, en el tema de Hong Kong, en Bangkok también, en Japón, ¿no? Y eran grandes retos, pero bueno, yo aquello lo viví muy bien. Soy Daniel González, actualmente soy el director de marketing de Eclair, pero he hecho otras muchas funciones en la casa desde el año 83, en el que, no siendo todavía ingeniero, empecé a trabajar en Eclair. En el 83, bueno, la pasión ya residía en la casa, en la aproximación al mercado, la aproximación a los DJs, entender cuáles eran las necesidades y ese sentimiento de innovación, de hacer las cosas distintas, de salirnos, ya era muy importante. En los años 80 finales ya teníamos serios competidores, desde las marcas francesas como Freebox, como Frank, luego marcas que veíamos como gigantes como Formula Sound, Rodec, bueno, estaban ahí y de alguna manera pues nos empujaban a tener productos mejores, ¿no? Y llegamos a un momento muy importante que fue la Sclat 10. La Sclat 10 fue un breakpoint dentro de la historia de Eclair, porque entramos en las macrodiscotecas. La macrodiscoteca, en aquel momento empezaban a surgir estos grandes espacios y la Sclat 10 aterrizó, bueno, montándose en líneas de amplificación con grandes marcas americanas, que era lo que en aquel momento
lo que en aquel momento pues, estaba en boga, ¿no? Mi nombre es Domingo Melé, soy responsable técnico trabajando en Eclair, llevo ya 38 años. Hombre, lo que más recuerdo yo de las mesas, o lo que a mí de alguna manera me lleva más recuerdo, es toda la evolución que han hecho las mesas. Cada una te recuerda una época, te recuerda una forma de diseñar, te recuerda unas innovaciones tecnológicas que fuimos haciendo en ellas y todo. Cuando me dijeron una, pues yo pensé en el Sklat 10, en esta, porque realmente fue una mesa que en su momento era al principio de que yo estaba trabajando en Eclair, que salió esta mesa y fue muy innovadora. Era una mesa para club muy novedosa, modular, grande. Esta mesa tuvo mucho éxito en clubs, se montaron muchísimas en los clubs de aquella época, se veía muchísimo. La gracia es que tenía una tecla Vestar que desde aquí se arrancaba y se hacían girar los platos que estaban conectados a las entradas de fono. Y la tecnología evolucionó también con las prestaciones que pedía el mercado. De la mano del Sklat 10 entramos en todo un fenómeno de los megamixes, con DJs como Mike Platina, Raúl Orellana, etc. Y a partir de este punto, pues, la marca fue mucho más conocida, se entró en todo el tema internacional. Estuvimos aprendiendo más y más y entramos en un círculo virtuoso de culminar la Mac 8.2, un cambio estético de colores, y ya posteriormente novedades como la Disco Ec, o sea, una ecualización compacta, una especie de Lundes que iba evolucionando en función de lo que el DJ quería. Y bueno, eran épocas que de alguna manera nos lleva ya hacia allá a los 90 y al cenit con la salida de los SMAC. Con los SMAC introducimos por primera vez los faders inclinados, porque estuvimos haciendo un estudio y vimos que el movimiento natural de la mesa, del fader, no es rectilíneo, sino que es horizontal. En una de las ferias con Eclair, yo era demostrador, ¿no? Y en esa época recuerdo que yo estaba haciendo demos del sampler Eclair, el DS84, y creo que la Mac 50S, recuerdo que era una mesa que llevaba ese mismo sampler incorporado en el propio mezclador, en la propia mesa. Y he de contar que yo tenía por costumbre, era un poco cabroncete, yo tenía por costumbre empezar mis demos en plan súper espectacular. ¿Qué? Fuegos artificiales para llamar la atención. Y la gente que estaba cerca pasaba por el pasillo, ¡ay, qué pasa, qué pasa! Y venían todos. Y en cosa de un minuto yo colapsaba el pasillo con mi demo. Eso lo hacía a mala leche. O a buena leche si lo miras desde el punto de vista de la marca. Porque si tú estás haciendo demos de una marca, se trata de que hagas algo espectacular, que cale en la gente, que impacte y que de alguna manera active ese clic en la cabeza de la gente. ¡Wala! Pues esta marca tiene que ser la bomba. Cosa que era cierta. Y le comento a Dani, digo, oye Dani, he visto que el stand de la feria que está al lado del nuestro es el de tal, no hace falta mencionar, tal marca de Estados Unidos, súper potente. Llega el momento de hacer las demos y yo veo que empieza a hacer una demo normal. Me está tomando el pelo, quiere que yo haga mi demo y quiere que yo quede mal y luego él saldrá y me machacará. Porque claro, como yo ya en esa época había pasado mis experiencias en campeonatos, yo ya me sé los trucos de los campeonatos. Tú cuando haces pruebas o cuando comienzas, intentas que los competidores no sepan muy bien cuál es tu nivel, para luego sorprenderlos y ponerlos nerviosos, que es una técnica, una táctica, un truco a nivel de competencia que siempre suele funcionar y que yo mismo utilizo muy a menudo. Y
Y entonces empieza el pam, pim, pam, y digo, ¿cómo puede ser? Si no hace nada especial. Bueno, ya me machacará. Empiezo yo. Empiezo una demo de las mías, colapso el pasillo, un montón de gente, todos, oh, qué chulo, qué toma, una demo tal. Y luego digo, bueno, este es el nuevo. Explico luego el producto, ¿no? Primero llamas la atención y luego explicas el producto. Bueno, veo que a la siguiente demo, veo que hace lo mismo. Digo, sigue tomándome el pelo. Y van pasando, y al segundo día me aparece el que llevaba la sección internacional de esa marca, con el que nos encontrábamos habitualmente en muchas ferias, ¿no? Que no lo conocíamos. Hola, ¿cómo estás? Me dice, oye Mike, vengo a comentarte una cosa que viene, en inglés, claro, dice, viene, o sea, oye, ¿sería posible que dejaras primero que nuestro DJ haga sus demos y luego haces tú la tuya? Porque claro, alguna vez, insisto, que yo era muy cabrón, alguna vez él empezaba su demo y a la que llevaba 30 segundos empezaba yo, y le quitaba a la gente, a mala leche. Yo lo siento, es que soy muy competitivo, ¿qué queréis que os diga? Y me dice, oye, por favor, hagamos un fair play, seamos un poco respetuosos entre nosotros, deja que él haga la demo y cuando él termina la demo te esperas X rato y luego te haces tu demo. Y le digo, ya, pero ¿por qué debería yo hacer eso? Y me dice, es que tú sabes que tus demos son mucho mejores que las suyas. Y digo yo, ¡wala! No me estaba engañando. Es que ser de Estados Unidos no te asegura nada en la vida, ni tan solo en la música. Y esa es una buena prueba de que hay genialidad y hay talento en todas partes. Y una buena muestra es Ekler, que es de Barcelona. ¿Podría ser de Estados Unidos? Perfectamente. ¿Podría ser de Japón? Perfectamente. Pero es de Barcelona. Soy Alex Escolano García, técnico de sonido, y llevo en esta empresa desde el año 98, que empecé a trabajar con 18 añitos y me estoy sintiendo un poquito mayor. Bien, como técnico de sonido en esta empresa desempeño una función que es el control de calidad uno por uno de cada de los productos que se fabrican aquí. Viniendo del mundillo donde vengo yo, que es el tema del rap y del hip hop, pero surgen nuevas técnicas y nuevas maneras y nuevas expresiones musicales en los que se utiliza el scratch como un arreglo. Entonces salen nombres extraños, hay mucho argot dentro del mundillo del DJ y dentro del argot, cada argot tiene su técnica. Con estos mixers no se podía realizar, pero con los mixers que luego, al cabo de un tiempo, Ekler saca, que sería el Hack 320 y el Hack 300, los DJ dijeron, ostras, una marca de aquí, de casa, sacando un producto que está súper bien, suenan súper bien y se adaptan a nuestras necesidades, empecé a ver el Hack por muchos sets de muchos DJs en muchos directos utilizándolos y súper contentos. Y entonces Hack sigue creciendo, saca luego el Hack 360, ¡bam! Que fue la hostia, el Hack 360. Aquí un DJ no tenía que hacer ningún tipo de invento con su mixer para poder cambiar las formas de trabajar que no eran inusuales. La inversión de un fader, la inversión del crossfader, los filtros en cada tono, porque con el Hack 360 aún podías pulir más los ajustes en el tema del crossfader. Crossfader que era el Eternal, y el Eternal fue como un soplido en el que hacías y se movía solo, inclinabas la mesa y se movía solo, y el DJ veía eso y decía, buah, es que los trucos me van a salir mejor. El desarrollo del Eternal se realizó en el año 2001. La experiencia que teníamos con transformadores planares nos dio la idea de crear un mecanismo basado
en campos magnéticos de alta frecuencia. El diseño que surgió de esa idea, el Eternal, solo desplaza una pequeña lámina de aluminio de muy poco peso y además el movimiento es muy suave gracias a las guías. Esto permite a los DJs que practican el scratch hacer unos movimientos muy rápidos y tener una velocidad de corte sin precedentes. Hoy en día, este Crossfader sigue siendo el preferido por muchos DJs. Llegamos al 2005 y llegamos a la mesa que yo he escogido. Y yo he escogido la AC6 que tengo aquí conmigo. Y he escogido la AC6 porque de alguna manera es una mesa que recoge o sintetiza lo mejor de la tradición Eckler. Nosotros tuvimos en los 70s una mesa que era la AC4, que siempre los clientes a los que nosotros hemos escuchado de manera reiterada nos hablaban de que el sonido de la AC4 era insuperable, ¿vale? Entonces con la AC6 unimos varios temas, o sea, recuperamos de alguna manera la estética inclinada que se había perdido después de la Sclat 10 con mesas como las Mac 6.2, Mac 8.2 se había perdido, volvimos a la estética inclinada, volvimos a las carátulas de aluminio, evolucionándolas a un anodizado selectivo, es decir, esto no lleva serigrafía, sino que el anodizado es una parte que no es anodizado, con lo cual la serigrafía es realmente de aluminio. Incorporamos componentes de altísima calidad y esta mesa además viene etiquetada con el logo del 40 aniversario de Eckler, 1965-2005, ¿vale? Es una mesa posiblemente la mesa con un sonido brutal, con un sonido transparente y que llega justo en un breakpoint en el que Eckler entra en el mundo digital. Yo soy Jordi Peiró y fui jefe de producto para la división DJ de Eckler del año 2004 al 2010. En aquella época me gustaría destacar que pusimos en marcha lo que se llamó entonces el Eckler Pro DJ Team, y ahí incorporamos a muchísimas figuras del panorama nacional e internacional. Pero fue a partir del año 2004 cuando empezamos a lanzar una serie de productos para la cabina que empezaron a tener mucho éxito. Uno de ellos es el Nuevo 5, os voy a hablar un poquito. Es la clásica mesa de 4 canales y tuvo mucho éxito por la calidad de sonido analógico, o sea que realmente batía claramente a todo lo que existía hasta la fecha, y incorporaba un módulo de efectos que se podía editar. El Nuevo 5, bueno, es una mesa que empezaron a utilizar pues, artistas muy famosos como Ricardo Villalobos, Luciano, John Acquaviva, gente de muchísimo renombre, ¿no? Que hasta la fecha pues, era algo que no había sucedido en Eckler, no tenía tanta repercusión a nivel internacional. This is Mistress Barbara, and today I'm going to be talking to you about my super mixer, Eclair. I've been using Eclair in my studio since maybe 10 or maybe already 15 years. And before that, I've used Eclair mixers all over the world in the most important clubs and festivals, especially in Spain. And why do you find Eclair all over the world? Because Eclair is a proper brand, because Eclair is a proper mixer. So for me, quality, sound, effects, I don't need anything more from a mixer, and Eclair has it all. So this is it. Mistress Barbara uses Eclair. You're all well. I hope you're all using Eclair, and I hope to see you soon around the world.
Y más allá de otros productos analógicos, después de la gama Nuo vino la gama Evo, que fue verdaderamente la apuesta digital de Eckler, ¿no? Era un mixer pues, totalmente digital en el corazón, ¿no? Y digámosle que la filosofía Nuo la llevó más allá, es decir, era un mixer que tenía control MIDI, como el Nuo 4, los efectos eran editables, como en el Nuo 5, pero es que aparte se podía editar todo, siendo digital, y tenía como un pequeño ordenador dentro y una pantalla de mucha calidad en color, y podías editar pues desde, qué sé yo, la curva de los ecualizadores, todos los controles MIDI, etc. El Evo 5 fue la primera mesa que realmente fue reconocida internacionalmente con un premio, o sea, como tal la revista DJ Mag, que en aquella época otorgaba pues, los premios, ¿no? a los mejores productos, hacía una gala en Londres, le dio el premio a Mejor Mesa Digital por 2 años consecutivos, 2007 y 2008. Y yo recuerdo, estando en la gala, que después de darnos el premio vino Tom Middleton, que es una institución en Inglaterra, ¿no? en la industria, a decirme que sí, que efectivamente era un producto muy superior a lo que existía entonces. Ya había varias marcas experimentando con lo que era el MIDI, el digital, pero que era un producto avanzado a su tiempo. Por lo que teníamos en el equipo entonces a Luciano, que justo empezaba, o sea, Luciano era una figura conocida en Suiza y un poquito en Europa, pero justo empezaba. Ricardo Villalobos, pues toda la gente de la órbita Cocoon, ¿no? Searock, Dandy Jack, empezaron a utilizar productos Eckler, estaban muy contentos. John Acquaviva también estaba entre el grupo, este es un poquito más antiguo, pero también era muy fan, y eso tiene un valor porque John es norteamericano y aunque viajaba mucho a Europa, pues se convirtió en un gran fan de la marca. Hi everyone, I'm John Acquaviva, and it's a pleasure to be here in the studios and warehouses of Eckler. So, you know, I've got a long history in Spain, and it kind of starts in Barcelona. It was 1994, and I was invited to play the closing of the second Sonar Festival. So everyone knows Sonar, and Spain was really exploding with electronic music, and I did the set after Orbital, and I started meeting all these people. I ended up having a residency in Fraga from the people of Florida, now very famous with El Ro. And Spain had all the potential. But then I have a long history with the Esclat. So I was gifted very kindly by Eckler. So, you know, but I have a nice Esclat 200 at home. I love the individual channels. And working with them on Nuo, that was the time I was working a lot, as they really started putting quality into DJ culture. So I connected very quickly with Eckler over quality because I believe in quality. You know, in a consumer world, I still think that you have to give good products. And it was a pleasure to work with a company that had a vision of quality because that's how, you know, we all make our money, and at least the way my philosophy. Mi nombre es Luis Hinojar y soy el director comercial en Eckler. Bien, mi mezclador preferido es el Nuo 2.0. ¿El por qué? Básicamente porque es un producto que tiene una extraordinaria longevidad. Pensemos que ha estado en el mercado más de 15 años, lo han utilizado posiblemente o lo utilizan más de 20.000 discjockeys, por tanto es un producto de referencia. En segundo lugar, por su versatilidad, ¿no? En este sentido, todas las prestaciones que tiene a nivel de crossfader, la posibilidad también de insertar un crossfader Eternal, pues le permiten tanto trabajar la música electrónica como también trabajar el hip hop, el scratch, ¿no?
Y posiblemente el tercer punto que destacaría sería el carácter democrático que tiene el producto, ¿no? Es un producto de primer precio, por tanto por debajo de los 400 euros, y permitió de alguna manera que muchos disc-jockeys se iniciasen con las mesas de mezcla Eclair a través de este producto. Es una cuarta generación, no perdamos de vista que el inicio de esto en mitad de los 90 fue el SMAC 32, pero sí que fueron esos productos, SMAC 32, el SMAC 32 Pro, el Nuo 2, el Nuo 2.0, que con su formato estrecho permitía ubicarlo en un dormitorio donde no tienes mucho espacio y podías ubicar el mezclador con sus dos platos, giradiscos, y aparte, pues, bueno, aquellos que aspiraban a empezar a mezclar con Eclair, pues era su primer mezclador, ¿no? Me llamo Jordi Folk, hace 31 años que trabajo en Eclair y 20 que estoy en el departamento de desarrollo a cargo del diseño mecánico y estético de los productos. Es muy importante tener muy claro que lo que estás haciendo es un instrumento para la persona que lo utiliza. El DJ es un usuario avanzado, es un músico, es un creador y que tienen que estar muy integrados con aquello que utilizan. Hace poco hemos tenido la idea y la satisfacción de volver a entrar otra vez en el mercado de los mixers con los Worm. Y en un momento en el que, bueno, todo lo analógico vuelve, y cuando nosotros de alguna manera pensábamos que ya era todo este tema antiguo, bueno, de la mano de las nuevas generaciones que integran el equipo de Eclair, pues, y de la tendencia, otra vez, la fuerza que está tomando el vinilo, la manera de fabricar la AC6 se recupera en una Warm 2, muy pronto en otras Warms que van a venir, con las carátulas de aluminio, con todos los estándares de aquella época y evidentemente con un producto puesto al día. Hola, soy Nacho Marco y hoy os voy a hablar de Eclair. Mi relación con la marca se remonta a finales de los años 80, cuando compré una de mis primeras mesas de mezclas, que fue la Mac 52F. La tuve durante una temporada muy larga. Después también trabajé con varios modelos de Mac, con las Sclad, con las SMAC, todo esto ya en clubs, y fui viendo un poco la evolución de la marca a lo largo de los años. La última mesa que compré para mi estudio es una Nuo 4.0, que elegí por varios motivos, ¿no? Me gustó mucho el recorrido y el tacto de los faders, la posibilidad de poder alterar la curva no solo del crossfader, sino también del fader, los knobs tan grandes, ¿no?, de la ecualización tan fina, tan precisa. Y sobre todo, yo creo que lo que más peso tuvo de todo fue el sonido. Una vez probé la mesa, hice una transición, supe que iba a ser mi opción para una larga temporada. Y a día de hoy todavía la tengo. Estoy ya con muchas ganas de probar los nuevos modelos, la Worm 4, que es la nueva mesa rotatoria de Eclair, y espero poder hacerlo en breve. Soy Mario Fano, trabajo en el departamento de marketing de Eclair y soy brand manager de Eclair DJ. Yo soy Fabio Orseto y trabajo en el departamento de audio y soy product manager de la división DJ. Sí, con Mario hemos empezado el mismo día aquí en Eclair, en la empresa, y después de compartir la misma pasión por la música electrónica. En el año de la pandemia, en el 2020, vimos como la única mesa de mezclas que quedaba en el catálogo, que era la Nuo 20, de repente pues, se vendió un 20% más sin que hiciéramos ningún tipo de campaña publicitaria ni la promocionáramos de ninguna manera. Y eso nos dio pie
a hablar con el director y la gerencia de Eclair para convencerles de volver a trabajar en las mesas de mezclas. Yo veía claro que había que aprovechar de los recursos de Eclair y del nombre de la marca, porque la gente que trabaja aquí ha visto la evolución de las mesas de mezcla desde los años 60 hasta ahora, y la experiencia que tienen es un valor que no se puede perder. My name is C-Rock, Frankfurt, Germany. I'm a producer and a DJ. And I have been asked to work with Eclair many years ago. We came up with great products, the Nuo 4, the Nuo 5, the Evo series, and I was really happy when I heard and when I saw that Eclair will return to the DJ market. And the Warm 2 and the Warm 4, the latest products, are really great products, and it's really cool to see the guys are back. I wish you all the best from Frankfurt, and look forward for the next couple of months because great new products will come, and happy birthday again. Bye bye. Siguiendo un poco la tendencia del mercado, nos hemos dado cuenta que hacía falta una Warm 2 y la verdad que ha tenido éxito. Pues con el Warm nos inspiramos en el Warehouse, que fue el lugar donde se plantó la semilla del estilo que nos gusta, que es el house. Sí, con la Warm 4 nos hemos inspirado a otro club histórico, el Paradise Garage, donde en su sistema de sonido había un equipo dedicado a recrear los subarmónicos que en fase de grabación en los vinilos, en las cintas del tiempo, no se podían reproducir. Este producto nace de la evolución. El Warm 4 incluye 50 años de experiencia de Eclair en el diseño de circuitos analógicos, una evolución tras el éxito y la buena acogida del Warm 2. ¿Qué destacaría de la Warm 4? Buah, la verdad es que la tengo en casa y destacaría muchas cosas. Puedo decir, en principio la versatilidad. Creo que es una mesa que, bueno, los que nos gustan las Rotaries de siempre somos gente que ponemos house, disco, música soul, música más orgánica. A veces como la sensación de que no tiene que ir tan cuadrado la mezcla como en un mixer digital, como que tuvieras más margen para esa mezcla, ¿no? Para cuadrarla. Y después la versatilidad, porque es una mesa que la puede utilizar un DJ de techno, la puede utilizar un DJ de house, porque es muy versátil, se puede pinchar de muchas diferentes maneras, que es algo que otras Rotary sí que no tienen. También la idea de incorporar el generador de subarmónicos en el mixer, algo que nunca nadie había hecho, ¿no? Y la verdad es que para gente como nosotros, que pinchamos mucha música antigua o nueva, pero que está a veces en LPs, que son cortes pequeños, la verdad es que es una ayuda tremenda a la hora de estar en un club y tener que hacer ver a la gente, ¿no? Heredamos este espíritu innovador de Eclair a través de los años, con esta característica incluida en el Warm 4 única en el mercado, que le damos la oportunidad a los DJs de reforzar esas bajas frecuencias tan importantes en la música electrónica, que sean capaces de, en un club, hacer vibrar y emocionar al público en la pista de baile. Hemos podido crear una empresa en la cual hemos hecho escuela. Hemos hecho escuela en la forma de estar aquí dentro. Ahora, cuando tú ves lo que es Eclair, ves la gente, ves esa mirada a la calidad, a todos los tests que se hacen los productos para que salga realmente muy bien, los estándares que se han llegado aquí. Entonces, hemos hecho escuela aquí, hemos hecho escuela afuera, hemos hecho escuela a nivel tecnológico, a nivel de todo el concepto internacional, cómo hemos podido abrirnos al mundo, y el mundo se ha abierto a nosotros. Entonces, bueno, pues muy orgulloso de esa parte de mi vida que me ha aportado tantísimo, pues haya sido Eclair. Es el resultado, como todo, del equipo y de alguna manera esta pasión, esta energía que teníamos la gente que en los 80 y 90 estábamos locos por este tema, la hemos vuelto a revivir, y lo más importante, incluso sorprendente, ya hablo ya desde mi área
de responsabilidad de marketing es ver la potencia de la marca, tantos años de hacer las cosas bien, de mirar el detalle, de escuchar a los DJs, de la fiabilidad del producto, están ahí en el mercado y tienes un reconocimiento de marca que realmente ha superado las más optimistas de las perspectivas, ¿no? Eclair para mí ha significado prácticamente toda mi vida. En Eclair siempre ha habido muy buen ambiente, hemos estado, no sé, muy contentos todo el mundo de trabajar en Eclair, creo que la mayoría de gente se ha implicado mucho en Eclair. Y yo, que desde el 2009 no estoy contentísimo porque veo que este espíritu sigue y a más. O sea que... Es que trabajamos por emoción, que es una cosa que se tiene que siempre trabajar por emoción, que hay una frase que dice, preciosa, que dice: la poesía del corazón impregna la prosa de la inteligencia. Bueno, pues para mí Eclair es, ¿qué voy a decir? Es parte de mi vida. Yo estuve aquí 6 años y tuve un romance con la empresa y sigo teniendo, ahora ya pues es parte del recuerdo. Es una empresa muy familiar y eso permea en los productos y en la marca. Terriblemente honesta, es decir, vamos a dar la máxima calidad al menor coste posible. Yo no puedo más que recomendar los productos Eclair. Respecto a esos años, pues yo los recuerdo con simpatía, porque bueno, primero éramos todos bastante jóvenes, conocimos a leyendas del DJ como Mike Platinas, Antoine Clameran, Christian Rinderman, John Acquaviva, y bueno, eran años de éxitos, realmente de un boom del bedroom DJ, de que representase la facturación de DJ pues casi una tercera parte de nuestro negocio, y eran básicamente tiempos felices. La ventaja es que sigo disfrutando haciendo aquello que hago. Es un premio que no tiene precio. Es una cosa que siempre está ahí y que siempre llevas Eclair. Como decía no sé quién, somos eclairianos, que es una manera de decir que somos ya los viejos, pero orgullosos de la marca y el producto. Así que, gracias eternas, Eclair.